Hola gente, yo soy Diego, maestro de yoga y meditación, y el día de hoy les traigo un video que quería hacer desde hace mucho tiempo, que es 10 años de meditación en 10 minutos. Les quiero platicar lo que yo he aprendido, lo que yo he descifrado después de estos 10 años de hacer esta práctica. Y antes de empezar, les quiero decir que la meditación no es un acto de gimnasia mental, no es como, aunque lo hagas 10, 15, 20 años, no vas a estar más adelante de una persona que a lo mejor empezó hace una semana, porque hay muchos aspectos de la meditación que no tienen nada que ver con sentarte a meditar, que es precisamente el estado de conciencia en el que llegas a hacer la práctica. La meditación es el acto de no hacer nada, la meditación es sentarte y estar contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, presente. Y muchas veces puede que lo que les mencionaba, que lleves 20 años haciéndolo y que aún no llegues a ese estado mental de presencia, y puede que alguien en una semana lo logre entender y que llegue a ese lugar. Entonces, no tiene nada que ver, no es un viaje al que tienes que llegar en cierto tiempo, no es un ejercicio que por hacerlo te vas a volver más bueno, porque porque el propósito no es hacerte más bueno, el propósito es estar presente. Y pues nada, esa nada más quería como preámbulo. Vamos a empezar. 10 años de meditación en 10 minutos. Lo primero que he aprendido y lo más importante para mí es esta diferenciación entre lo de afuera y lo de adentro. Cuando te sientas a meditar y estás profundamente meditando y escuchas los ruidos externos, puedes entender que a veces si escucho niños afuera, si escucho carros, si escucho ruido que regularmente me molesta, si estás meditando profundamente, lo puedes escuchar y lo puedes dejar ir. Te das cuenta de que cómo te sientes tú, lo que te afecta, tú lo defines por el estado de ánimo en el que te encuentras, por el estado de conciencia en el que estás. Porque si yo estuviera viendo una película o haciendo algo que requiere de mi concentración y escucho ese ruido fuera, lo más probable es que me enoje o que en mí algo me haga no estar a gusto con ese ruido. Sin embargo, al meditar, donde lo puedes observar desde fuera, ese ruido, la gente trabajando, los taladros, el transporte público, cualquier ruido que escuches afuera, cuando estás meditando, lo escuchas como si fueran pájaros, porque te das cuenta que es lo mismo que los pájaros cantando, porque te das cuenta que tú decides cómo interactúas con eso. Tú decides si te enojas o si no te enojas. Tú decides si lo ves bonito o te molesta que esté el ruido ahí. Te das cuenta que las emociones y los sentimientos nacen de ti. Yo decido si soy feliz, yo decido cómo me siento, cómo me encuentro en todo momento, pero no es nada fácil, no simplemente porque lo sepas llegas ahí. Incluso puedes llegar a estas realizaciones y de todos modos te va a molestar de vez en cuando el ruido. Es darte cuenta que te estás dando cuenta del entorno en el que estás. Y es muy fácil decirlo o es muy fácil razonarlo. Muchas de las cosas yo siento a las que he llegado en la meditación son cosas que si te lo digo o si lo razonas, son muy fáciles de entender. La parte de razonarlo y de entenderlo, pues, es lógico, como esto de la división entre lo de afuera y lo de adentro, pero tienes que vivirlo y tienes que experimentarlo para poder incorporarlo a las vivencias y a lo que es tu persona. Porque yo muchas veces he leído temas o conceptos que cuando lo lees sí te hace sentido. Claro, obviamente el universo es uno solo y obviamente yo soy parte del universo y por ende yo soy uno con todo. Sí, o sea, a veces leerlo nos hace clic, pero es muy distinto entenderlo a sentirlo. O sea, ya con experiencia decir, yo me siento uno con todo. Y para mí esa es la diferencia cuando llegas a estas realizaciones por medio de la práctica meditativa, diferencia cuando lo lees, a cuando te lo platican, a cuando lo aprendes de otra manera. Entonces, lo primero es entender que cómo me siento depende de mí. Yo soy responsable de mis sentimientos y de mis emociones. La segunda cosa que aprendí es que todos nos vamos a morir, y regreso con esta idea que les platicaba hace rato de que son conceptos que a priori suenan muy, muy fáciles, muy entendibles. Obviamente yo ya sabía que me iba a morir, pero es muy diferente saberlo y razonarlo a integrarlo a nuestro sistema de creencias y a que nuestra vida cambie en función de eso.
Y para mí el saber que me voy a morir, saber que te vas a morir, para mí es un acto de liberación. Para mucha gente es un acto de estrés. Saber, ser consciente de nuestra mortalidad es algo que nos genera mucho temor, que nos genera mucho estrés, porque a eso va atadas otras preguntas filosóficas muy importantes sobre cuál es el propósito de la vida, ¿no? O sea, de qué sirve hacer lo que hago si me voy a morir, ¿no? Si el universo es esta masa cósmica, interminable, infinita, ¿de qué sirve lo que hago en este punto azul en el universo si me voy a morir y van a pasar los años y voy a ser como los dinosaurios y nadie se va a acordar de lo que hice, de lo que viví, de cuál es el propósito de la vida? Entonces, hay un montón de cosas que van asociadas a este tema de la muerte. Sin embargo, para mí, el llegar a entenderlo de la manera en la que lo entiendo es que morir es un acto de liberación, porque morir te dice que hagas lo que hagas, nada es precisamente eterno, y eso en sí me dice a mí, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, porque independientemente de lo que hagas, vas a acabar donde mismo que si hicieras lo otro. Es decir, si eres feliz, te vas a morir, pero también si eres infeliz, entonces, por qué ser infeliz? ¿Por qué vivir una vida donde no haces lo que quieres, donde no vives de la manera en la que quieres, donde eres miserable? Para mí esa es la enseñanza de saber que nos vamos a morir, es ser conscientes de nuestro destino y ser conscientes de que independientemente hagas lo que hagas, si dedicas tu vida a ser infeliz, de igual manera vas a llegar al mismo lugar a que si la dedicas siendo feliz, pues entonces dedícala haciéndole lo que tú quieras hacer de ella. Así de fácil. Yo he llegado a esa conclusión. La última cosa que aprendí es el poder de los pensamientos. Te lo voy a decir en dos frases que para mí simbolizan lo mismo, que es si lo crees, lo creas, y todos los sueños empiezan con la intención de intentarlo. Y para mí simbolizan lo mismo porque esta idea del poder de los pensamientos y de si lo crees, lo creas, no es pensamiento mágico. O sea, y siempre me gusta recalcar que para mí esto no es pensamiento mágico, porque precisamente yo soy una persona que no cree en el pensamiento mágico y eso mismo me nublaba ante muchos conceptos que escuchaba y que inmediatamente ya no los quería oír, ¿no? O sea, yo intuía o yo pensaba que, por ejemplo, en el caso del poder de los pensamientos, que cuando se hablaba de esto, se hablaba y se hacía alusión a que manifestar cosas, a que pensar positivamente, a que todo esto nos iba a cambiar la realidad de nuestra existencia. Y yo estaba muy en contra de eso, ¿no? O sea, ¿cómo, si eso es así, por qué la gente es miserable, ¿no? O sea, o por qué hay pobreza, o por qué hay esto y lo otro. O sea, esa era mi lógica. Sin embargo, ahora lo veo desde otra perspectiva. Pues como todo, hay mucha suerte en la vida, pero por lo general, si quieres hacer algo, si quieres aprender a cocinar, tienes que tener la idea, tienes que creer en la idea y tienes que poner en práctica la idea. Es decir, primero pasa por la cabeza y después pasa por las acciones. Y esto tiene muchas ramificaciones y muchas cosas que podríamos aquí hablar por mucho tiempo, pero nada más me quiero centrar en lo más importante. Y para mí lo más importante es entender que nuestro mundo externo es reflejo de nuestro mundo interno. ¿Por qué? Porque si tú no crees nunca en ti o en algo que quieras hacer, nunca lo vas a hacer. Y de nuevo yo me pongo como ejemplo y todas las cosas que yo les quiero transmitir el día de hoy y en general las cosas que les quiero transmitir no son conceptos que leí y que dije, ah, sí, o no, o sea, todo lo que yo quiero transmitir el día de hoy, todo lo que les quiero transmitir son enseñanzas que yo puedo aplicar a mi vida, no es pensamiento mágico, no, yo no manifesté algo y mi vida cambió, no, o sea, yo lo que te quiero transmitir es cómo pasé de estar como me encontraba al lugar en el que me encuentro y parte de ese pasar de cómo estaba, en el caso específico de creerte las cosas, yo, por ejemplo, yo no me creía mil cosas que ahora puedo hacer. Sin embargo, el creérmelas fue el primer paso en este maratón que ha sido el aprender muchas cosas. Ya, llámese incluso el meditar, llámese tener una carrera universitaria. O sea, hay un montón de cosas que tengo en mi vida y que he hecho que yo de verdad pensaba que era imposible. En el momento en el que piensas que algo es imposible, ni siquiera lo intentas. Eso hacía yo. O sea, y me gusta compartir siempre esta historia porque a mí se me hace increíble el estado mental en el que vivía a una corta edad,
que yo a los 15 años, yo pensaba a esa edad que ya no tenía propósito o fin estudiar o aprender nada. O sea, yo pensaba, por ejemplo, de la guitarra y decía, ¿qué propósito tiene? O sea, por, ya estoy muy viejo, o sea, ya hasta los 15 años, ya la gente que sabe tocar la guitarra ya tiene tocándola 5 años o 10 años. O sea, fatalista, ¿no? En todos los aspectos de la vida. O igual meterme a clases de box o a lo que sea, siempre pensaba, no, pues ya tengo 15, ya tengo 16, ya, si lo hago ahora, ya la gente me tiene ventaja. Ya no voy a ser bueno nunca. O ya no puedo hacer esto, o ya no puedo hacer lo otro. Y creerte esto, creer que es imposible, hace que en tu realidad sea imposible. Por eso para mí no es pensamiento mágico el creer que si lo crees, lo creas. Para mí es una parte fundamental de hacer cualquier cosa que quieras hacer, es creértelo. Y por creértelo no significa que vas a tener éxito. Eso también siempre se los digo. Yo, por ejemplo, lo mismo, el ejemplo que les decía de la guitarra, yo dije ya después en mi vida, cuando me di cuenta que era muy estúpido pensar que si no lo hacía a los 15 años ya era muy tarde. Era muy estúpido pensar que porque tenía 15 años ya no lo podía hacer. Yo muchos años después dije voy a aprender a tocar la guitarra y me metí a clases y aprendí y me di cuenta que no me gustó. Y está bien, si no lo hubiera intentado nunca hubiera sabido. Pero también si tal vez lo intentas, si hay algo que quieres hacer y tal vez lo intentas, porque te la creas no significa que vas a llegar. Es decir, si quieres ser músico, porque aprendas a tocar y porque sepas tocar, eso no significa que vayas a dedicarte a eso. O sea, nadie te garantiza el éxito en nada que hagas. Sin embargo, si no te lo crees, si no te das la posibilidad de dar este paso, nunca vas a llegar ni siquiera a saber si lo puedes hacer. Entonces, creer es una parte fundamental de empezar a hacer cualquier cosa, al menos en mi experiencia. Y esto lo entendí también a través de la práctica meditativa, porque yo no creía que nunca iba a llegar al lugar en el que me encuentro actualmente, de la manera en la que me encuentro actualmente. Y eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Obviamente hay muchas otras cosas que he aprendido, principalmente de espirituales, de emocionales, pero así a grandes rasgos, esas son las tres cosas que yo creo que son más importantes y de las cuales se ramifican otras enseñanzas. Y pues eso fue todo. Espero a alguien le sirva, a alguien le haya ayudado. Si tienes alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, házmelo saber y por aquí nos estamos viendo.